¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen, que estén con nosotros en las charlas con Luis Guillermo Hernández, que como cada domingo a esta hora, por supuesto, pues se ponen interesantes. Mi querido Luis, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, querido Jesús, también un gusto saludar a tu audiencia, que como cada domingo me alegra el fin de semana y me llena de energía para comenzar la semana con el análisis y esta charla sabrosísima que nos echamos tú y yo. Oye, querido, pues a ver, Tim Golden. Reaparece este periodista de ProPublica, del cual ya sabíamos anteriormente por sus trabajos, los trabajos que había realizado de forma periódica en este medio, así como en otros, pero también por un comportamiento muy particular en otras oportunidades en donde se caracterizó por cuestionar a periodistas que denunciaban realmente lo que pasaba en el sistema norteamericano. Hoy vuelve a poner sobre la mesa los presuntos vínculos de no sabemos quién, porque realmente no da nombres, no da fuentes, de políticos con el narcotráfico, como en su momento intentó hacerlo con Andrés Manuel López Obrador. Yo recuerdo mucho una charla que tú y yo tuvimos que tú ponías sobre la mesa un tema que me parece que hoy es importante regresar a él. La tensión entre México y Estados Unidos, las presiones e intimidación del gobierno de Donald Trump. Y si a esto le agregamos, pues lo que pasó con esta famosa foto del ICE, la manipulación del ICE en cuestión de la información, si a esto le agregamos también, por supuesto, lo que hemos visto de las declaraciones en contra de la doctora Sheinbaum sobre el narcotráfico, ¿con qué nos vamos topando, mi querido Luis Guillermo? Para mí me parece que hace como pato, camina como pato, come como pato, es Estados Unidos interviniendo. Pero ¿cómo lo ves tú? Es Estados Unidos interviniendo y Estados Unidos preparando una estrategia verdaderamente feroz y verdaderamente nauseabunda de criminalización del gobierno de la Cuarta Transformación, utilizando diferentes instrumentos para construir una narrativa que le permita justificar su intervencionismo, su autoritarismo y su lógica en el supuesto combate a las drogas entre las dos naciones. El hecho de que el nuevo embajador, Ron Johnson, se haya estrenado con esta grotesca, eh, llamémosle escenificación, que muchos medios se tragaron prácticamente sin masticar. Nos dice mucho, mucho, nos dice muy claramente por dónde va el juego. La reaparición de este fabulador, de este novelista de ficción narcotraficante llamado Tim Golden, que nos plantea un escenario que básicamente reúne las diferentes teorías y los diferentes delirios de reporteros mexicanos, de columnistas mexicanos, los prepara en una ensalada sin fuentes, sin datos precisos, con absolutamente puras elucubraciones y, y un lenguaje presumiblemente de periodista de investigación, también nos dice con mucha claridad por dónde va la cosa. Intentan construir un adversario mediático para un juego con el pueblo de Estados Unidos. El juego de que persiguen a los cárteles de las drogas, de que persiguen a los delincuentes responsables de tapizar con drogas de toda índole territorio estadounidense y el juego de hacer creer que están luchando contra el mal. Me parece que es una campaña perversa que tenemos que estar atentos, que tenemos que estar atentas, porque incluso podría suponer el intento de trastocar la normalidad democrática en México.
Incluso podría pasar por el intento de poner de rodillas a la presidenta Claudia Sheinbaum y a su gobierno. Lo que está moviéndose, mi querido Jesús, son las fuerzas más oscuras de Estados Unidos intentando, intentando utilizar a México para para sus fines más oscuros. Sí, porque la manera en cómo lo han hecho, que ahora Estados Unidos nunca ha sido muy pulcro, digámoslo así, para llevar a cabo este tipo de intervenciones. Así es. Sabemos lo que pasó en Chile, sabemos lo que pasó en Nicaragua, sabemos lo que pasó en Afganistán y en otros lados durante el siglo pasado, pero la realidad también es que Estados Unidos se ha comportado regularmente como una nación que instrumentaliza el narcotráfico para intervenir en otros países y someter a los gobiernos en un beneficio que les trae lo que es recursos naturales, ámbitos comerciales, políticos y demás. Tan solo basta recordar Colombia, en donde literal, ¿no? Aprovecharon el tema del narcotráfico para instalar sus propias bases militares y a partir de ahí tener un mayor control precisamente de toda esa zona. Y hay un dato, fíjate que ahorita que mencionabas esta nota, también que hacíamos referencia a la ICE, ¿no? ¿Cómo está estructurada? O sea, ICE la publica en inglés literal para su público, ¿no? Y hace referencia de una manera muy trompiana, es decir, todos los ganadores somos nosotros, ¿no? Nosotros encabezamos todo, nosotros hacemos todo, nosotros somos los grandes, grandes triunfadores de cada uno de los operativos y acciones. Cuando señala elementos, ¿no? Del ICE, en pocas palabras, encabezaron un operativo en México. Y prepara una fotografía que ya a la postre y analizándola cuidadosamente, pues para mí es una fotografía totalmente hechiza. No sé si vieja, pero sí hechiza. Desde la Completamente. zona, porque tú ves la zona y esa no es la frontera, ni es siquiera cerca del lugar donde supuestamente llevaron a cabo el operativo. Así En es. primer plano vemos al tipo de ICE, ¿no? Dejando en claro que era ICE. En un segundo plano a otros, bueno, tres soldados, uno de ellos podría haber sido mexicano. Pero la realidad de las cosas es que aparte vemos los cartuchos cuando constitucionalmente ellos no pueden estar armados en México. Entonces, yo sí le veo una intención, además de vanagloriarse, de tratar de quebrar el mensaje de soberanía de la presidenta Claudia Sheinbaum al mostrar acciones que supuestamente la violentaron. Cuando aparece la Embajada de Estados Unidos muchas horas después a tratar de aclarar el asunto, no, señala algo así como agentes certificados por ICE y HCI. Es decir, no es lo mismo que seas un agente de ICE como tal, operando en México, a un agente de la Fiscalía General de la República certificado por ICE. Yo no estoy de acuerdo en ninguna certificación de Estados Unidos, se me hace una hipocresía porque es una bola de corruptos, pero no es lo Totalmente. mismo a final de cuentas. ¿Por qué? Porque unos Absolutamente. son elementos mexicanos de la Fiscalía General de la República, certificados sí por ellos, y otros son elementos directamente de ellos. Entonces, te topas con una intención, para mí, como bien lo dices, verdaderamente ruin en el manejo mediático de la información, en el manejo mediático del gobierno de los Estados Unidos, porque ese fue un pronunciamiento del gobierno de Estados Unidos y que a final de cuentas ese ha sido su juego, ¿no? Por un lado la zanahoria, por otro lado el garrote, y mira que este hombre Ron Johnson que acaba de aterrizar, pues le sabe bastante a eso de generar conflictos internos, inestabilidad, guerras y demás, oye. Es una reedición de lo que hemos visto durante muchas décadas en la relación binacional entre México y Estados Unidos, querido Jesús, excepto el tiempo en que la iniciativa Mérida, el Plan Mérida, abrió las puertas de todas las instituciones de seguridad para el libre tránsito y la libre definición y decisión del gobierno de Estados Unidos. Y el momento en el que el presidente Felipe Calderón y el presidente Peña Nieto le entregaron a la DEA, al FBI, al Departamento de Estado, el control de las corporaciones policíacas, las corporaciones de procuración de justicia, las corporaciones de investigación mexicanas. El resto del tiempo, Estados Unidos siempre ha sido el gandalla en esta relación, intentando supeditar las leyes mexicanas, supeditar a los funcionarios mexicanos, al gobierno mexicano, pasarse por encima la ley mexicana e intervenir en territorio nacional con la anuencia o no de las autoridades mexicanas. Todo el tiempo, Estados Unidos tiene esta misma definición.
Ocurrió en los 80. Tú recordarás, por ejemplo, el asesinato del agente de la DEA que estaba en México y que generó un conflicto binacional verdaderamente brutal. Era Estados Unidos interviniendo en México, trabajando en México, agazapado, camuflado o abiertamente inmerso en el territorio nacional. Ocurrió durante la guerra contra el narco en los años 90, cuando las procuradurías de la República prácticamente se entregaron a la DEA y prácticamente le entregaron a la DEA el control de la narrativa del narcotráfico en México. Ocurrió durante la época más sangrienta de este país, la docena trágica de los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, pero ya había ocurrido antes también, cuando el narcotráfico en los años 70 se convirtió en un instrumento de control que en el caso latinoamericano tuvo sus particulares casos grotescos en Panamá, en Colombia y en México. Es decir, estamos viendo la nueva manera, la recuperación de la vieja estructura estadounidense de control, de supeditación con el pretexto del narcotráfico. Y me parece que tenemos que ser muy claros, los mexicanos y las mexicanas, defender la soberanía del país y respaldar las decisiones soberanas, los intentos de defender el territorio y la soberanía del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Me queda absolutamente claro contra lo que estamos en este momento confrontándonos, contra un gobierno que va a avasallarnos, que va a intentar pisotear nuestras leyes, nuestra jurisdicción, nuestra soberanía, nuestras instituciones para sus fines y a un conjunto muy, muy significativo de la sociedad mexicana que incluye a políticos opositores, a medios de comunicación adversarios de la Cuarta Transformación, a organizaciones de académicos, investigadores, etcétera, desplazados por la Cuarta Transformación, apoyando, validando y aún pidiendo esa intervención estadounidense en territorio mexicano. Sí, porque como bien señalas, Estados Unidos, estamos en medio de también una guerra híbrida, esa guerra cognitiva, en donde parte Absolutamente, esencial de ese discurso absolutamente. es de manual, o sea, y uno de los puntos esenciales es lo que se ha dicho muchas veces, querido amigo, las guerras no se ganan solamente en el ámbito militar, sino que se trata de desmoralizar al enemigo, se trata de debilitar emocionalmente al enemigo. Estados Unidos podría, sin duda alguna, entrar, ¿no?, a nuestro territorio y ganarnos en una guerra. Pero el punto de Estados Unidos es que no se trata solamente de entrar y derrotar a México bélicamente, sino que tendría que someter emocionalmente a México. Y para ello requiere, por supuesto, desvirtuar a sus líderes. Y una de las Así es. posturas que ha hecho la doctora Claudia Sheinbaum es soberanista completamente, es decir, por aquí no van a pasar, aquí nosotros colaboramos, pero no nos sometemos, nosotros no Así es. aceptamos ciertas cosas. Y el discurso de Estados Unidos busca precisamente quebrar esa imagen, busca precisamente que los propios mexicanos y mexicanas cuestionemos la incongruencia, la supuesta incongruencia de la doctora Claudia Sheinbaum en ese sentido, para pensar que pues nadie, absolutamente nadie va a dar la cara desde las autoridades por el país como tal. Y eso lleva a Estados Unidos a convencer a los mexicanos que a final de cuentas pues da exactamente igual lo que suceda. Y ese punto me parece que por eso es tan importante señalar este tipo de acciones por parte de la Unión Americana, evidenciar este tipo de actos, porque en una negociación incluso, o yo no, ya no la llamaría negociación, una extorsión como la que lleva a cabo la Unión Americana, la mejor fortaleza de la doctora Sheinbaum es precisamente ese respaldo político, es precisamente ese respaldo ciudadano que le permita en muchos sentidos poderse sentar a la mesa con Trump, porque a diferencia de Trump, la doctora Sheinbaum tiene autoridad moral, tiene una autoridad moral precisamente que le permite pararse firme, le permite decir no estoy de acuerdo en esto, no estoy de acuerdo en esto otro, no puedo permitir esto, porque a final de cuentas del otro lado sí hay un criminal como presidente, porque aquí y seamos claros, Trump es un delincuente, o sea, Trump fue
declarado delincuente de un delito que él cometió, fue culpable completamente. Entonces, nos topamos con todo un escenario en donde, sin duda alguna, la narrativa es fundamental, querido. Es fundamental y hay que tener muy claro cómo la están construyendo. Yo invito a la gente que nos ve en tu espacio, mi querido Jesús, a hacer una revisión párrafo por párrafo de este libelo que difundió Tim Golden a través de ProPublica. Y les invito a hacer una reflexión muy serena, muy meticulosa de ese texto. El reportero Tim Golden señala que hay una lista de funcionarios cercanos a la Cuarta Transformación que van a ser investigados por el narcotráfico que han cometido, etcétera. ¿En qué se basa? En una fuente anónima que casualmente repite los argumentos que muchos columnistas, muchos articulistas mexicanos han vertido desde hace semanas sin ninguna, sin ninguna prueba. ¿Cómo reporté a Tim Golden? Yo lo conozco. Lo conocí muchos años antes, cuando era reportero de Reforma y cubría precisamente esa información. Él reportea a reporteros. Se aparece en las conferencias de prensa y te sopea, te pregunta en qué andas. Te da como te plantea que le cuentes el panorama y luego me pasó, lo digo públicamente. Luego, lo que le cuentas aparece como datos de fuentes cercanas a la investigación o de fuentes de alto nivel de la DEA, del FBI, del Departamento de Estado. Y yo cuando leía eso decía, bueno, este güey, eso yo se lo conté. ¿Cuál fuente? Un engañabobos, un fabulador que hace ese tipo de trabajo para convalidar una narrativa, una noción, una percepción que no tiene ningún asidero con la realidad. La única, la única forma, la única fuente que tiene su reportaje es el ex embajador Arturo Sarucán, que odia profundamente al gobierno de la Cuarta Transformación y no tiene un solo documento fehaciente actual de ninguna índole. Hacer que este mamotreto pseudoperiodístico se convierta en la prueba de lo que está pasando en México me parece un despropósito y me parece una ridiculez. Por eso les digo a quienes nos ven, léanlo y dense cuenta de la farsa que se está montando y del peligro que supone que del lado mexicano le demos credibilidad a esos mamotretos que lo que buscan es construir una noción que le permita a Estados Unidos intervenir en la política interna mexicana. Es un asunto crucial, mi querido Jesús, crucial. Vienen meses, años diría yo, intensos y tensos, muy tensos. Y hay que estar preparados. Como diría aquel clásico, las brujas andan sueltas y los brujos y los diablos. Totalmente. Y fíjate qué buena recomendación que haces, porque efectivo. eh, yo recuerdo cuando salió la nota de la investigación sobre un presunto, no un presunto, un falso financiamiento de campaña de López Obrador en 2006 y todo para afectar la elección del 2024, en donde cuando tú leías la nota, y recuerdo muy bien, amigo, cuando salió, yo estaba en la mañana, todavía estaba aquí en tu casa, en la casa de ustedes. Y le empecé a leer, ¿no? Le empecé a leer en español. Primero la traté de leer en inglés, luego la leí en español porque dije, puede ser que la cuestión de la traducción, ya sabes. Y de repente detecté que esa nota, pues no decía lo que el titular decía. Es decir, Claro, el titular te daba la impresión de que había, ¿no?, financiamiento ilegal en la campaña de López Obrador. Y ya así la es. nota lo que te decía es que era una investigación que no había llevado a nada. Esa es la realidad. Exacto,
porque ese es otro tema, fíjate, que cómo lo manipulan, ¿no? O sea, dicen, hay una investigación contra Luis Guillermo Hernández. Bueno, pues sí, puede haber 1000 investigaciones contra Luis. Otra cosa es que comprueben que Luis hizo lo que hizo. O sea, son dos Claro, cosas ya completamente diferentes. Pero cuando se dan estas filtraciones, pues lo que se busca obviamente es desacreditar, es denostar, es preparar un terreno. Y en esa ocasión se debatía mucho porque no sé por qué hay colegas, con todo el respeto que me merecen, que quieren ver a este hombre, a Tim Golden, o al New York Times, o al Washington Post, como como especie de Biblias de la información, cuando en realidad son medios y periodistas sumamente corruptos. Ya lo planteabas tú y lo describías tú de manera excelsa de cómo es este hombre. Y aparte de todo, te topas con que ahora con esta nueva nota que saca, pues es algo similar. O sea, estamos hablando de una nota en donde dice, supuestamente tal persona, este dijo, aquel, o sea, no cita ni siquiera nada, fuentes como tal, no es una nada, investigación, nada, no es nada, nada, es decir, es un chisme nada. literal que le Es una filtraron, novela, querido. Es exacto, una novela. exacto, o sea, que le filtraron a alguien para que la publicara con el afán de golpear. Y como dices, es muy importante para que la gente también entienda y que yo creo que mucha gente lo entiende, y lo digo con sumo respeto, lo que es estar haciendo periodismo y lo que no es estar haciendo periodismo, lo que es estar sirviendo intereses de un sistema que así ocupa a sus periodistas, que así ocupa a las personas a las que les permite tener cierta credibilidad porque a final de cuentas nunca cuestionaron realmente al sistema. Ya vimos lo que pasó cuando un periodista cuestiona el sistema, el caso de Gary Webb, el caso de Julian Assange. Eh, Tim Golden jamás lo ha cuestionado ni lo cuestionará porque es Nada. parte precisamente de ese sistema, ¿no? Así es. Y tenemos que estar muy atentos porque estas narrativas van a multiplicarse en los próximos años, en los próximos meses e incluso en los próximos días, intentando convencernos de que lo que vivimos en México es resultado de las acciones de los últimos 6 años, de los últimos 7 años, y no un largo proceso histórico de decadencia, de destrucción de las instituciones, de infiltración de las instituciones por parte del crimen organizado, de del gobierno de Estados Unidos, donde se ubican los principales cárteles de la droga trabajando en la más absoluta libertad y la más absoluta estructura de protección que conozca el planeta. Hay que decirlo con todas sus letras, mi querido Jesús. La DEA quiere ocultar lo que pasa en Estados Unidos, aventando la mugre al exterior. El FBI quiere ocultar la podredumbre de las estructuras gubernamentales y de seguridad y de justicia de Estados Unidos, aventándoselas al resto del planeta. Nosotros, desafortunadamente, somos sus vecinos más cercanos y tenemos que estar atentas, atentos para impedir que nos echen su mugre. Por eso, yo lo digo con toda claridad, aunque me llamen foca aplaudidora, aunque me llamen Chairo, aunque me llamen, hay que respaldar al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, porque estamos ante una embestida del gobierno de Estados Unidos que busca arrodillarla y responsabilizarla del desastre que hay en territorio estadounidense. Totalmente, mi querido Luis, porque como bien dices, se requiere un respaldo y se Total. requiere no Así comprarles es. ni una a Estados Unidos. Yo siempre he pensado, cuando Estados Unidos inicia una acción, una investigación, tienes que preguntarte por qué. Y eso de que haya quienes piensen que quiere destruir el narcotráfico es totalmente es risible, es una mala broma. Estados Unidos nunca lo va a hacer. Y eso es lo que tendríamos que tener en cuenta. ¿Por qué lo hace? Bueno, pues ahí están los minerales, que son realmente el fondo, la afición, la pasión, el interés, ¿no? A final de cuentas, porque este tema, precisamente las tierras raras, del uranio, del cobalto, en fin, es lo que Exacto. realmente está en la discusión y lo que ha venido a reconfigurar la geopolítica y la geoeconomía. Y eso es lo que no debemos de perder nunca de vista, oye. Y no debemos tampoco perder de vista que los intereses que están defendiendo las autoridades y los representantes estadounidenses son los intereses de esa nación, no los nuestros. Tenemos que estar completamente claros de que cualquier acto
que haga Estados Unidos en torno de la problemática binacional será siempre para proteger sus intereses, no los intereses comunes, no el bien común. Hay que recordar la intervención estadounidense en Colombia. Hay que recordar la intervención estadounidense en Panamá. Hay que recordar cómo el gobierno de Estados Unidos desestabilizó prácticamente todo el continente para no perder el control de los multimillonarios recursos naturales de toda la región. Y hay que recordar que cuando Estados Unidos ha necesitado más recursos, más control, América Latina en general y México en particular pagan los platos rotos. Por eso hay que estar absolutamente atentos a esto que está ocurriendo y no, digo yo, los invito, no comprarle el discurso a los entreguistas, a los traidores a la patria que hay y a quienes, aprovechando esta circunstancia, intentarán llevar agua a sus muy resecos molinos en el ámbito político interno mexicano. Mi querido Luis Guillermo, siempre es un placer las charlas con Luis Guillermo Hernández. Siempre es un deleite platicar contigo, querido amigo. Al contrario, mi querido Jesús, a ti sí te respeto, no como a Tim, que se chingaba las notas, las robaba y luego les ponía ahí que se las decían fuentes de alto nivel. Ya tendremos oportunidad de exhibir a ese cuentacuentos engañabobos. Muchas gracias, querido, por el espacio, por permitirme hacer esta catarsis de la memoria y sobre todo por compartirme y permitirme acercarme a tu muy cuantiosa audiencia. Te mando un abrazo. Oye, invita a la gente, tú estás en Sexta. Estoy en Sexta W, miren, ahí está Ujú. mi nuevo estudio de mi canal Luis Guillermo Hernández Sexta W, donde transmito de lunes a viernes algún espacio. Ahí les encargo que se acerquen, que se asomen un rato a ver lo que estoy haciendo. Y a ti, muchas gracias, amigo. No, hombre, es a ti, querido Luis. Y a usted, échele super chat, échele super gracias. Y nos vemos la próxima semana. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.